San Valentín, amor y amistad. La verdad es que esta pulsera es preciosa, perfecta para regalar a alguien especial en una ocasión o en una fecha muy importante. Quédate hasta el final para que aprendas a hacerla paso a paso conmigo. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida y si aún no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas y no te pierdas las próximas ideas creativas que voy a traer para ti. Ahora sí, no siendo más, comencemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Voy a iniciar tomando dos hebras, cada una de 50 centímetros. Vamos aquí a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor, quemo la punta durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia la parte de arriba dejo la punta más delgada. Corto aquellas que quedan un poco deformes y ya me quedarían listas para trabajar. Me voy a quedar en esta ocasión con una sola de las hebras de hilo. Y aquí vamos a comenzar ya a utilizar lo que va a ser el dije. En esta ocasión elegí un dije en forma de corazón en acero inoxidable. Tomo la hebra de hilo y la doblo por la mitad, de esta manera. Las dos puntas las voy a pasar a través del dije de abajo hacia arriba, de esta manera. Voy a comenzar aquí a jalar y me regreso nuevamente con las puntas del hilo pasándolas por esta argolla o aro que se forma del mismo hilo. Vamos a jalar muy bien, ajustarlo y me debe quedar así. Voy a tomar ahora la otra hebra de hilo y voy a repetir exactamente lo mismo en el otro lado del dije. Igual de como ya te lo expliqué, me quedaría así. Vamos entonces a fijar esto a nuestra mesa de trabajo y alistamos los materiales. Vamos a utilizar cristales de 4 milímetros, balines, preferiblemente acero inoxidable y mostacillas número 8 o de 2 milímetros en color dorado. Para este diseño voy a utilizar 4 por cada una de las cuentas que te he explicado. Para este diseño voy a trabajar con el rojo y también con el dorado. Aquí ya lo tengo fijo a mi mesa de trabajo. Voy a comenzar tomando las dos hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar un primer balín. Ese sería con el que voy a comenzar todo el diseño. Yo los voy a utilizar en color dorado, como ya te había comentado, y estos son en acero inoxidable, al igual que el dije que estoy utilizando. Lo deslizamos por todo el hilo hasta unirlo al dije que habíamos puesto ya previamente. Me debe ya de quedar así. Para continuar voy a separar las dos hebras de hilo y aquí voy a tomarlas, cada una de ellas, para comenzar entonces la siguiente parte del diseño. Vamos a comenzar tomando un cristal y una mostacilla. Voy a pasar la mostacilla en el hilo del lado derecho y el cristal en el hilo del lado izquierdo. Ya me quedaría listo nuevamente para deslizar a través del hilo y ubicarlo al lado de ese balín. Nuevamente voy a tomar las dos hebras de los hilos y vamos a pasar nuevamente un cristal y una mostacilla, pero en esta ocasión vamos a intercalar el orden, es decir, paso la mostacilla por el hilo de la izquierda y el cristal por el hilo de la derecha. Aunque los cristales que estoy utilizando son en color rojo, uno es con visos como tornasol y el otro es más bien opaco. Ahora voy a tomar las dos hebras de hilo y a través de ellas voy a pasar el otro balín que tengo de 4 milímetros. Nuevamente lo vamos a deslizar hasta unir a lo que llevamos hasta el momento. Y ya aquí me debe quedar así. Para realizar este tipo de diseño no necesitas fijarlo a la mesa de trabajo, solo es una opción que te doy porque puede facilitar el trabajo. Aquí ya lo desmonté nuevamente y vamos a realizar un nudo sencillo donde pasamos el último balín. Vamos a sacar aquí el hilo y comenzamos a jalar y a ajustarlo, llevándolo siempre para que quede bien cerca de ese último balín que pasamos. Me debe ya de quedar de esta manera. Aquí ya vas viendo más la forma que lleva la pulsera. Nuevamente lo fijo a mi mesa de trabajo y vamos a tomar entonces mostacillas y cristales. Estas mostacillas son número 8 en color rojo y los cristales son de 2 milímetros. Igualmente estoy utilizando cuentas de color rojo. Voy a tomar entonces una de las hebras de hilo, voy a comenzar por la que está en el lado derecho. A través de esta voy a comenzar a pasar inicialmente los cristales. La cantidad va a depender del largo que tú quieras para la pulsera. Más adelante te voy a mostrar
el largo del cual yo dejé la mía para que te puedas guiar con ella. Aquí continúo simplemente pasando los cristales, deslizándolos a través del hilo de esta manera. Aquí, como puedes ver, ya completé la cantidad de cristales para este lado. Me debe quedar así. Ahora voy a continuar con el hilo que está ubicado hacia el lado izquierdo. En este voy a comenzar a pasar las mostacillas. La idea es pasar tantas mostacillas como necesitemos para tener el mismo largo que pasamos anteriormente con los cristales. Aquí ya completé, puedes ver, mira, aquí traté de que me quedara lo más parejo posible y voy a mostrarte más o menos desde el centro hasta aquí, más o menos hay alrededor de 6.5 centímetros. Y ahora voy a tomar entonces las dos hebras de hilo y a través de estas voy a pasar un palín. Este diseño es muy fácil de hacer, queda muy bonito y también es perfecto para regalar en épocas como San Valentín, amor y amistad o este tipo de fechas también especiales. Voy a finalizar realizando un nudo sencillo donde pasamos el último balín, lo ajustamos muy bien y ahora vamos a realizar el acabado en los lados de la pulsera. Tomo una de las hebras de hilo, paso a través de esta una mostacilla, también número 8. Voy a tomar aquí el metro y voy a dejar alrededor de 6 centímetros. La medida también depende del largo total que tú quieras para la pulsera. Aquí vamos a realizar inicialmente un nudo sencillo. Sacamos por aquí el hilo y ahora vamos a pasar nuevamente el hilo de atrás hacia adelante por esta argollita para que nos quede doble. Vamos a comenzar entonces a jalar, a ajustar muy bien y listo. Aquí ya me quedó ajustado este nudo, que faltaría simplemente cortar los hilos que quedan sobrando, quemar y pegar. Ahora vamos a repetir esto mismo que les acabo de explicar en el otro hilo que tenemos a este lado de la pulsera. Y aquí me debe quedar así. Ahora ya tenemos lista la primera mitad de la pulsera. Mira cómo se ve de esta manera. Esto mismo lo vamos a repetir en el otro lado exactamente igual y con las mismas medidas. Mira cómo ya me quedó, aquí ya finalicé toda esta parte. Más o menos el largo total va a estar entre 13 centímetros a 13.5 centímetros, pues ya va a depender también si tú le agregas más cuentas o cómo lo quieres. Para cerrarlo vamos a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Abajo en la descripción de este video te comparto un tutorial explicado y detallado paso a paso de ese tipo de técnica. Aquí la voy a hacer un poco más rápida. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros, le voy a doblar una de sus puntas y la voy a ubicar encima de los hilos de la pulsera. Una de las hebras de hilo más larga la voy a empezar a enrollar de esta manera hacia mi lado izquierdo. Más o menos le voy a dar alrededor de 6-7 vueltas completas y aquí, como puedes ver, ya estoy realizando las vueltas, sujetando con mucho cuidado los hilos. Una vez y haya completado la cantidad de vueltas, paso el hilo por esa argollita así, comienzo a jalar cada uno de los hilos para ajustarlo muy bien. Verifico que no me quede muy ajustado o muy suelto y ya puedo aquí cortar los hilos que sobran, quemar y pegar. Esta es una técnica de cierre muy sencilla, queda muy bonita para este tipo de pulseras. Igualmente en el video que te estoy diciendo te enseño 3 formas de hacer este mismo tipo de nudo. También te voy a compartir la del nudo plano si es la que más te gusta para que la aprendas a hacer súper bien. Aquí ya estoy entonces finalizando la pulsera, está terminada, es una pulsera súper bonita, sencilla, fácil de hacer, pocos materiales, muy poco tiempo para que la hagas y vas a quedar súper bien cuando la regales. También la puedes vender en tu emprendimiento. Espero que te animes a hacerla. Abajo en la descripción te comparto el enlace para que te unas a mi canal de WhatsApp. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver. Chao, chao.